Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Doctor Abraham Gómez, aquí de Arte Facial. Nos vemos de nuevo. Hace una semana hablamos sobre un tema muy interesante, cómo refrescar la mirada. Y hoy tenemos otro tema bastante bonito que es el tema de, perdón, el tema de los labios. ¿Cómo hacemos para alcanzar labios perfectos o labios bien definidos? ¿Y cómo logramos hacerlo de manera segura? ¿Y cuáles son los tips? ¿Cuál es la clave para alcanzar eso? Pues bueno, aquí lo más importante es educación. Es que para un tema de esos tan importantes ustedes tengan información clave sobre la mejor manera de tomar una decisión. Y bueno, hoy vamos a hablar de diferentes cosas con respecto al rejuvenecimiento de los labios. Específicamente el uso de los rellenos, que actualmente lo que se está haciendo más. Entonces, muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con una pequeña presentación que les tengo yo. Cuando nosotros hablamos de rejuvenecimiento de los labios, bueno, pues la mayoría de las personas o pacientes que han considerado utilizar rellenos para los labios, lo que desean primero que todo es un resultado natural. Entonces, para muchas personas quizás lo que les impide ir adelante en un procedimiento de estos, sobre todo para rejuvenecimiento de los labios perfilado con rellenos, ¿será que va a quedar natural? Muchas personas pues hemos visto resultados antinaturales, resultados exagerados, resultados que se ven evidentemente pues que no está bien hecho el trabajo. Entonces, eso hace que muchos pacientes tengan temor de hacerse los labios, de hacer un relleno para los labios, ¿no? A pesar de que los resultados que podemos obtener son excelentes, a pesar de que puede ser un procedimiento súper seguro y que hay una forma de hacerlo de tal manera que podamos obtener resultados naturales. Sin embargo, por esas historias que todos hemos escuchado, ¿no?, de personas en Hollywood o amigos, familiares, pues muchos de nosotros hemos tenido temor porque existe un mito, quizás, diría yo, que no se puede lograr un resultado natural cuando aplicamos rellenos en los labios. Otra de las cosas que los pacientes temen muchas veces es el dolor. Ok, yo quiero hacerme los labios, creo que necesito relleno porque mis labios no tienen suficiente volumen, necesito perfilarlos. Pero me han contado que esto duele muchísimo. Y bueno, como veremos más adelante, esto es una verdad, esto es cierto. Es decir, el aplicar rellenos en los labios es sumamente doloroso. Sin embargo, hay una forma de hacerlo en donde no existe dolor. Podemos hacer rellenos en los labios obteniendo resultados naturales y sin que esto le duela al paciente. Porque si el paciente pasa un mal momento y en realidad fue un dolor significativo en el momento de hacer los labios, por mejor que sean los resultados, por más bonitos que queden los labios, el paciente no va a querer volver a hacer el procedimiento, porque fue muy doloroso. Entonces lo que tenemos que hacer es no solo obtener resultados naturales en el momento de rejuvenecer los labios, sino hacerlo de tal manera que al paciente no le duele el procedimiento. Y bueno, por último, muchos pacientes lo que quieren estar seguros antes de tomar ese paso y esa decisión es si es seguro. ¿Cómo hago yo para saber que el resultado que yo obtengo no se ve asociado con una alta probabilidad de riesgos? ¿Qué pasa si me queda una infección en el labio? ¿Qué pasa si me queda una cicatriz en el labio? ¿Qué pasa si tengo un efecto adverso que no puede tratarse, que no tiene una solución? Entonces, el paciente desea saber, ¿serán resultados naturales? ¿Puedo obtener yo resultados naturales? ¿Puedo hacerlo sin que me duela este procedimiento? Y puedo hacerlo de tal manera que sea segura. Se me puede garantizar a mí que lo que me están aplicando es un relleno de calidad, un relleno seguro, y quien lo está haciendo me puede garantizar que existe la mínima probabilidad de una complicación. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, todos hemos visto ese resultado, ¿no?, en Hollywood, sobre todo en estrellas de cine, inclusive algún amigo, familiar, alguien en el trabajo, unos labios que no son naturales. Pues a veces se le llaman los labios como de boca de pato, o labios que parecen como si fueran dos salchichas, y eso no se ve natural. De hecho, cuando una paciente me pide un resultado como estos, porque es lo que desea, yo muy directamente le digo, no, yo no voy a hacer eso porque eso no se ve natural.
no es un resultado bonito, no es un resultado elegante. Esos no son labios atractivos. Entonces, claro, muchas personas ven esto y pegan un grito. ¿Qué es eso? O sea, jamás en la vida yo me voy a hacer un relleno en los labios, no voy a considerarlo siquiera porque he visto resultados como estos y muy honestamente yo jamás me expondría a esto. Pero bueno, precisamente para eso es el webinar de hoy, ¿no? Nosotros podemos lograr resultados naturales, totalmente diferente a un resultado como este y de manera segura. ¿Y cómo hacemos para lograrlo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de hablar de labios, ¿no? ¿Cómo podemos obtener o alcanzar esos labios perfectos? Bueno, pues desde el punto de vista del cirujano, pero también para educación de los pacientes, lo más importante es conocer la anatomía de los labios, ¿no? Los labios son estructuras muy complejas, tanto así, como veremos en el próximo slide, que los labios tienen en su anatomía muchísimos componentes. Entonces, un labio no es simplemente una mucosa llena de volumen, no. En un labio tenemos diferentes estructuras y hay que respetar el perfil del labio, hay que respetar el contorno del labio, hay que respetar las diferentes estructuras, la proyección anterior, el radio de volumen entre el labio superior y el labio inferior, la cantidad de pronunciación que hay o de perfilado en el labio superior versus la esquina de los labios y el labio inferior. Es decir, hay que conocer perfectamente la anatomía del labio para poder obtener un resultado natural. Si lo que hace el médico únicamente es inyectar volumen, como si fuera una bola, como si fuera un globo de aire, entonces simplemente lo que se ve es un labio inflado y ahí es donde tenemos esos resultados tan poco naturales. No, es todo un arte, es decir, hay que ir pintando, hay que ir esculpiendo, ¿no? En realidad es como una escultura que hay que ir poco a poco considerando el volumen que existe en cada componente de la anatomía del labio y así alcanzar un resultado más natural. Entonces, precisamente eso es lo que tenemos que hacer para alcanzar un resultado bueno cuando hacemos labios con rellenos. Considerar la anatomía de los labios. Muy bien, entonces, básicamente, yo lo que decidí hacer fue traer a una modelo hace como una semanita a mi consultorio, porque he tenido tantas preguntas con respecto a este tema de los labios que yo creo que lo mejor es explicarlo, pero también explicarlo con un caso de la vida real, ¿no? Que ustedes puedan ver cuál es la experiencia de un paciente y que ustedes puedan estar sumergidos dentro del proceso de un perfilado de labios con rellenos y de esa manera puedan como sentirse identificados y estar seguros, espero yo al final de este webinar, de que sí se puede alcanzar un resultado natural en el momento de colocar rellenos en los labios de manera segura y sin dolor. Y precisamente de eso va a tratar el primer video. Vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros para poder volumizar los labios sin dolor. Y es sobre esto que vamos a enseñar un corto video. Algo muy importante en el momento de hacer rellenos en los labios es que el paciente no tenga dolor. Si hay algo que duele son los labios y sobre todo cuando se aplica relleno. Entonces, para que el paciente tenga una buena experiencia es muy importante que no tenga dolor. Entonces lo que yo hago para aplicar relleno en los labios es primero hago un bloqueo de los nervios que nos dan la sensibilidad de los labios para que el paciente no tenga ningún tipo de sensación cuando estamos aplicando el relleno. Y lo hago como hacen los dentistas, simplemente bloqueo los nervios que nos dan la sensación de la boca. Bueno, esta paciente que funcionó como nuestra modelo, me dijo durante mucho tiempo que ella temía colocarse relleno en los labios porque una de sus amigas, más bien de sus colegas en su compañía, le dijo que ella obtuvo una vez un resultado muy bonito, pero que le dolió tanto que no iba a volver a hacerlo. Y yo tuve que convencerla de que nosotros podíamos lograr un resultado bonito, un resultado duradero, un resultado natural, sin dolor. Y bueno, precisamente eso es lo que hacemos. Lo más importante en el momento de hacer un relleno en los labios, además de respetar la anatomía de los labios,
es que el paciente no tenga dolor. Tiene que ser una experiencia bonita, una experiencia gratificante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos lo mismo que hacen los dentistas, odontólogos, en el momento de extraer, por ejemplo, un diente o en el momento de hacer un trabajo en la boca. Y nosotros lo que hacemos es un bloqueo de los nervios. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es bloquear los nervios que dan la sensación de los labios, de la boca. Entonces, antes de empezar, porque esto es un procedimiento muy doloroso, el relleno en los labios, antes de empezar tenemos que asegurarnos de que están dormidos los labios. Entonces lo que hago es colocar un bloqueo. Tengo un bloqueo en la parte superior, en el nervio que está acá y acá, que nos va a ayudar a dormir el labio superior. Y luego un bloqueo acá y abajo, pero todo lo hacemos por dentro del labio y así alcanzamos dormir los labios. De esa manera, en el momento de empezar el procedimiento, el paciente no va a sentir dolor en ningún momento. Y eso es importante porque es cierto que la gran mayoría de los rellenos que se utilizan hoy en día tienen anestesia, es decir, el relleno viene ya con anestesia, normalmente es con lidocaína. ¿Cuál es el problema? Que esa anestesia no empieza a actuar inmediatamente. Normalmente, cuando uno empieza, el dolor es muy, muy importante porque todavía la anestesia que viene en el relleno no ha tenido tiempo para poder empezar a actuar. Entonces, los labios duelen muchísimo. Sin embargo, si nosotros ya dormimos los labios antes de empezar, entonces el paciente en ningún momento del procedimiento va a tener dolor. Muy bien, entonces, paso número 1 en el momento de hacer rellenos en los labios es evitar que el paciente le moleste, evitar el dolor. Entonces, esto lo hacemos con el bloqueo. Durante el procedimiento el paciente no va a sentir nada. Después, durante aproximadamente un par de horas o así, sí va a tener los labios dormidos, la boca dormida el paciente. Entonces, es muy importante que evite comer cosas muy duras, evite pues, morderse el labio, etc. Y luego, otra cosa que es importante es cómo se aplica el relleno. Entonces, hay dos formas de aplicar el relleno. Se puede aplicar con agujitas y las agujitas funcionan para perfilar, por ejemplo, lo que es el borde del labio o para dar volumen en zonas muy específicas, para definir muy bien la parte entre el labio y la nariz, lo que se llama la columela. Sin embargo, para proporcionar volumen en el labio como tal, lo que yo prefiero es la cánula y creo que esto es una de las cosas, de las claves que me ha ayudado a mí a alcanzar buenos resultados, más bien excelentes resultados en el momento de rellenar labios, es utilizar cánulas. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer una pequeña incisión en el labio y por ahí podemos aportar volumen. Entonces vamos a ver otro corto video. En este momento no hay nada muy gráfico, pero sí más o menos para explicar esta técnica. Para los labios a mí me gusta utilizar el Volbella de Allergan, Juvederm, que viene en una jeringa de 1 cc. 1 cc quizás no es suficiente como para darle muchísimo volumen a los labios, pero sí como para lograr una definición de los labios. Entonces la cantidad de jeringas que vamos a utilizar va a depender del resultado que vamos viendo conforme vamos aplicando el relleno. Y vamos a utilizarlo con una cánula. Entonces la aplicación la vamos a hacer con cánula para traumatizar menos el labio y no con una aguja. Muy bien, entonces en el momento de proporcionar volumen, creo que lo más importante es que el cirujano, el médico, el dermatólogo que vaya a hacer el procedimiento utilice una cánula. Y bueno, eso es algo cierto que es algo personal, es simplemente mi experiencia y es como yo lo hago, pero si estamos hablando de resultados naturales y cómo evitar complicaciones, ¿no? Que el procedimiento sea seguro, creo que una de las cosas que es importante es que el procedimiento se haga con cánula. Y así se hace también para el tema de las bolsas en los ojos, para el tema de volumizar las mejillas y otras zonas del rostro, porque sí se ha comprobado que el uso de cánulas es más seguro. Además de eso, no solo más seguro, yo creo que el resultado también se ve más natural y es más fácil controlar la cantidad de volumen que se aplica en cada zona anatómica del labio. Ahí dentro de este video hablé sobre el tipo de relleno que yo utilizo. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a aprovechar para hablar de esto. Existen muchos rellenos,
muchos rellenos. Así como existen muchos tipos de Botox, hablamos en el webinar de la semana pasada, Botox es el Botox original de Allergan, ¿no? Pero toxina botulínica hay muchísimas y hay diferentes tipos fabricados en diferentes países, muchos de ellos pues con una aprobación de instituciones como la FDA en Estados Unidos, es decir, con un récord de seguridad, pero otros que no, absolutamente nunca han sido estudiados y que son peligrosos. Entonces creo que algo muy importante es que cuando el paciente vaya a hacerse un relleno de labios, le pida esa información a su médico, ¿no? ¿Qué tipo de relleno va a usar, doctor, doctora? Es importante que el paciente sepa qué es lo que se le está aplicando, de manera que si por algún motivo en una segunda o tercera aplicación decidió ir a ver al mismo médico o a otro médico, que se sepa qué tipo de relleno se utilizó, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro para el paciente y tiene que estar escrito en el expediente del paciente. Y pues bueno, hay rellenos que han sido fabricados, diseñados específicamente para los labios. Entonces, casas como Merz en Alemania o el mismo Allergan que fabrica el Botox, ¿no? Tiene rellenos que están hechos para los labios. En mi caso, o por lo menos en esta paciente y en este video, yo les dije que uso uno que se llama Volbella, que es Juvederm, y que es el mismo fabricante de Botox. Lo importante con estos rellenos es que para haber sido lanzados al mercado para su utilización para labios, primero tuvieron que haber sido estudiados y se hicieron ensayos clínicos y muchas pruebas en humanos para demostrar su seguridad y para demostrar que no había un alto riesgo de efectos secundarios, entre ellos infecciones, granulomas, calcificación. Entonces es súper importante que se utilice el relleno adecuado. Eso es importante en cualquier estructura anatómica y en el rostro en general, pero específicamente eso es importante en los labios. Entonces, muy importante, hablamos de esos 3 puntos, ¿no? Resultados naturales, que no exista dolor y que sea seguro. Bueno, pues para que sea seguro es importante empezar con el relleno adecuado. En el 100% de los casos yo utilizo ácido hialurónico para los labios, no utilizo ningún otro tipo de relleno, hidroxiapatita de calcio, por ejemplo, o silicona, eso no lo utilizo porque esos rellenos que se consideran permanentes sí tienen un alto riesgo de complicaciones y muy difíciles de tratar. Entonces yo lo que utilizo es el ácido hialurónico, ¿no? Ahora, ácido hialurónico es pues como decir toxina botulínica, ¿no? Es un término muy general. En realidad hay muchísimas marcas y muchísimos tipos de ácido hialurónico. Existe ácido hialurónico que está diseñado para levantar las mejillas, ácido hialurónico que lo utilizamos para perfilar la línea de la mandíbula, ácido hialurónico para otro tipo de cosas, ácido hialurónico para las manos, pero existe ácido hialurónico que está hecho para los labios. Entonces eso es muy importante en cuanto al tercer punto, que sea seguro, saber qué tipo de relleno se está utilizando. Muy bien, entonces ahora vamos a ver en la página web lo que a mí más me gusta ver, que son las fotografías de antes y después, ¿no? Creo que aquí, si hablamos del primer punto, ¿no? que el paciente desea resultados naturales, pues lo más importante es demostrar esos resultados y que el paciente tenga una idea de qué es lo que puede esperar, ¿no? Entonces, vamos con esta paciente que es precisamente esta modelo que ustedes vieron aquí en el video. Estos rellenos los hicimos hace poco. Si ustedes ven, a su mano izquierda tenemos la fotografía de antes, ¿no? Entonces analicemos esto unos segundos. Tenemos ahí un labio superior que es bastante delgado y un labio inferior que también es delgado. Entonces, a pesar de que esta paciente tiene unos labios que están bastante bien definidos y por su edad no son labios o no es una boca que ha caído, que ha descendido significativamente, lo que nos hace falta es definición y lo que nos hace falta es volumen. Entonces, lo que hicimos en esta paciente fue, primero, colocar el bloqueo de los nervios, como ustedes vieron en el primer video, para que en el momento de realizar el procedimiento el paciente no tuviera ningún tipo de dolor y asimismo mi persona, el cirujano que está haciendo el procedimiento, tampoco sienta ese estrés de que el paciente le está doliendo. No hay nada peor para un médico que estar haciendo un procedimiento cuando al paciente le duele. Qué difícil, qué estrés para el médico que está haciendo el procedimiento. Pero en el momento de hacer el bloqueo y esperarse unos segundos, ya logramos hacer el procedimiento sin dolor
y por lo tanto yo podía ir seguro como el cirujano, ir perfilando los labios. Y como ustedes ven en la foto a mano derecha, en la foto después, lo que logramos es volumizar y perfilar. Ahora, ustedes pueden ver muy claramente que eso es un resultado natural, ¿no? Ahí no se ven labios como boca de pato, no se ven simplemente unos labios como si fueran salchichas, no, se ve una boca natural, es una boca elegante, son labios atractivos. ¿Cómo logramos eso? Bueno, pues dijimos que lo más importante es respetar la anatomía. Si ustedes ven en la foto del después, lo más importante en el momento de volumizar, de poner volumen en los labios, es respetar el radio que hay o la relación que hay entre el volumen en el labio superior y el labio inferior. Entonces, normalmente el volumen del labio superior es más o menos una tercera parte del volumen del labio inferior aproximadamente. Entonces, lo más importante es empezar con el labio inferior. Primero se llena un poquito con ácido hialurónico, se aplica el ácido hialurónico en el labio inferior. Una vez que hemos obtenido el volumen que deseamos en el labio inferior y el resultado que deseamos en el labio inferior, cuando ya el paciente puede ver en el espejo que esa es la meta que se ha alcanzado, entonces ya podemos poner volumen en el labio superior. Ahí es donde quizás a veces se comete un error en el momento de colocar relleno en los labios. Se empieza con el labio superior. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se le aplica el relleno en el labio superior, la paciente está muy contenta, pero claro, no lo está viendo de manera correcta, porque si se llena mucho el labio superior y se ve que hay mucho volumen, pues en el momento de intentar lograr un resultado natural hay que aplicar demasiado volumen en el labio inferior, si es que se respeta la anatomía, y ahí es donde se logran resultados muy raros, que no son naturales. Entonces, clave número 1 es volumizar primero, poner volumen en el labio inferior. Una vez que se ha alcanzado el resultado que se desea en el labio inferior, en cuanto a su contorno, en cuanto al perfil, en cuanto al volumen, en cuanto a la forma, entonces ya se puede proceder con el labio superior. Ahora bien, esta paciente efectivamente, pues como yo dije en el segundo video, podría aceptar más relleno, pero dejamos solo una canulita, un mililitro de un cc de ácido hialurónico, de Volbela, y decidimos quizás en un segundo procedimiento, tal vez dentro de un año aproximadamente, porque más o menos eso es lo que dura el relleno, ¿no? Más o menos entre 8 meses, un año, dependiendo de la marca. Entonces, más o menos en un añito podemos realizar una segunda aplicación. Ya la paciente sabe que el procedimiento no duele, ya la paciente sabe que se pueden alcanzar resultados naturales, ya la paciente sabe que es un procedimiento seguro, ha visto las fotografías de antes y después, está muy contenta con el resultado y pues la segunda vez va segura, pero quizá la segunda vez puede decir, ok, pues esta vez yo quiero un poco más de volumen, entonces pues podemos poner más volumen, en lugar de poner tal vez un cc ponemos 1.5. Pero lo importante siempre es, de nuevo, empezamos con el labio inferior y cuando el paciente o la paciente esté contenta, entonces ya podemos volumizar el labio superior para obtener este tipo de resultados. Otra cosa que podemos hacer con el relleno de los labios es alcanzar simetría. En algunas personas no necesariamente existe una molestia con el volumen de los labios, sino tal vez porque hay una asimetría en los labios, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado de realizar el procedimiento tomando en cuenta la asimetría que ya existe en los labios de la persona. En esta chica, por ejemplo, teníamos una asimetría significativa en donde el labio inferior, sobre todo, tenía más volumen de un lado que del otro. Entonces, aquí igual empezamos con el labio inferior, igual lo hacemos con un bloqueo para que a la paciente no le moleste, pero alcanzamos la simetría rellenando un poquito más el aspecto lateral del labio inferior en la parte derecha hasta alcanzar que exista simetría. Igual pudimos aportar mucho volumen y ven ustedes que se ven muy bonitos, son labios muy, muy bonitos, muy elegantes, muy atractivos. Pero primero, en este caso, nuestro objetivo número 1 era alcanzar simetría. Una vez que logramos alcanzar una simetría en el labio inferior, que además nos aportó mucho volumen, entonces ya pasamos a aportar volumen al labio superior, a perfilar el labio y a inclusive producir un poquito de levantamiento en la zona superior para que se vieran unos labios más bonitos.
Entonces, esa es otra ocasión en la cual nosotros podemos demostrar aquí con fotografías de que el relleno de los labios nos permite lograr resultados naturales y lograr corregir asimetrías inclusive. Bueno, pues otra cosa que es importante mencionar. Es cierto que hay personas, hay pacientes que ya tienen mucho volumen en los labios, que son labios bonitos, son labios muy atractivos, y pensaríamos quizás ya no es una buena idea poner más volumen porque la paciente ya tiene suficiente volumen. Bueno, pues no necesariamente. Todo depende del resultado que la paciente quiera obtener. Todo depende de que el médico que vaya a aplicar el relleno sea cauteloso. Y si se respeta la anatomía del labio, como dije antes, nosotros podemos volumizar, podemos aportar más volumen a unos labios que ya tienen volumen. Pero lo importante es siempre llegar al resultado natural, a pesar de que ya son labios con volumen. Si nosotros aplicamos una cantidad adecuada, quizás no una jeringa entera, quizás 0.7 cc, entonces igualmente nosotros podemos llegar a darle más volumen a esa paciente, que es lo que la paciente desea, ¿no? O sea, es cierto que si un paciente me pide a mí algo que no es razonable o me dice que desea un resultado que no es natural, yo no lo voy a hacer, evidentemente, pero si yo creo que yo puedo alcanzar las expectativas de la paciente y poner más volumen en unos labios que ya tienen volumen, yo creo que respetando la anatomía y yendo pues lentamente y con mucha cautela, se pueden lograr resultados como este, ¿no? Es una mujer joven, es una mujer que tiene unos labios muy bonitos, pero ella lo que quería simplemente es tener más volumen, ¿no? Un contorno quizás un poquito más pronunciado. Y a lo que hicimos, pusimos igual el Juvederm Volbella, colocamos así no una jeringa entera, colocamos un poquito menos, y sobre todo me enfoqué en el labio inferior. De hecho, el labio superior tiene muy poquito relleno. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que si nosotros podemos aumentar la proyección y el volumen del labio inferior, no necesitamos necesariamente siempre darle volumen al labio superior. Y aquí es donde logramos resultados tan bonitos como estos. Perfecto. Muy bien, pues es básicamente lo que les traía esta mañana. Espero que tal vez esas ideas o mitos que teníamos en la mente, ¿no? De que el uso de rellenos no es seguro, que no podemos alcanzar resultados naturales, que siempre es muy doloroso, que hay complicaciones. Bueno, espero que a través del webinar de hoy ustedes hayan tenido suficiente información como para entender que en realidad es un procedimiento muy seguro y que se pueden alcanzar excelentes resultados. Muy bien, entonces tenemos aquí un comentario. ¿Cada cuánto se tiene que aplicar el relleno? Bueno, depende. Normalmente el tiempo que va a permanecer el relleno en el labio va a depender del tipo de relleno que se utiliza. Si son rellenos de ácido hialurónico a través de la casa Juvederm, pueden durar aproximadamente entre 8 meses, 12 meses, podemos contar más o menos un año. Sin embargo, hay otros rellenos que también están diseñados para los labios que por la consistencia, por la concentración de ácido hialurónico pueden durar menos, 6 meses aproximadamente. Lo que sí quiero decir es lo siguiente, los rellenos que duran año y medio, 2 años o más, probablemente no son seguros para los labios, ¿no? Que serían rellenos ya permanentes o semipermanentes. Esos es mejor no aplicarlos. Y si lo que quiere una persona es pues, volumen en los labios para el resto de la vida y no tener que estar haciéndose aplicaciones de ácido hialurónico, entonces en ese caso ya sería utilizar cirugía, ¿no? Hay métodos para volumizar, para aportar volumen en los labios que son permanentes, pero ya se requiere cirugía. Como ya hoy se nos acabó el tiempo, no podemos hablar específicamente de este tema, pero ya sería saltar de los rellenos a la cirugía, pero lo que sí no es adecuado es utilizar rellenos permanentes. ¿Y a partir de qué edad se pueden aplicar? Bueno, eso se pueden aplicar pues a partir más o menos de los 18 años, que están aprobados por la FDA en Estados Unidos a partir de los 18 años. Bueno, eso depende de la anatomía del paciente, depende de las expectativas, es más o menos como los implantes de senos, ¿no? O sea, eso se lo hace una persona cuando considere que es tiempo, ¿no? Porque por genética considera que necesita más volumen, entonces lo hace en el momento que pueda tomar la decisión. Entonces yo diría que aproximadamente a partir de los 18 años. Muy bien, tengo una pregunta. ¿Influye la colocación del ácido hialurónico en la sensibilidad de los labios? Una excelente pregunta, una excelente pregunta. No.
Es cierto que las primeras 24 horas, quizás las primeras 48 horas, sí se puede sentir una sensación un poco extraña en los labios. Pero como nosotros en el momento de aplicar el relleno no estamos produciendo una lesión en los nervios que dan la sensación de la cara, que serían ramas del nervio trigémino, como no hay una lesión de ese nervio, entonces eso no afecta la sensibilidad de los labios. Nada más primer día, primeros 2 días puede ser que haya una sensación un poco extraña, que se sienta un poquito el relleno, ¿no? Al pasar la lengua por ahí, pero no, de manera permanente jamás, ¿no? En realidad se conserva la sensibilidad de los labios. Listo. Muy bien, pues gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros. Igual este webinar va a quedar grabado en nuestra página de Facebook, en Arte Facial, para aquellos que quieran verlo después. Y bueno, espero que haya cumplido mi objetivo, que era que muchas personas se animen a realizar los rellenos en los labios, sabiendo que es un procedimiento que puede ofrecer resultados naturales, de manera segura y sin dolor. Que pasen una buena semana.